Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Estamos en la semana número 23 de Online Virtual Education. Estamos aquí, doctora, doctor, en vivo y a color, conectadas, conectados. Gracias por conectarte, gracias por estar con nosotros en vivo y a color desde Italia. Tenemos hoy un invitado especial en esa semana 23, el día hoy, lunes 14 de junio del 2021, casi cerrando la primera mitad del 2021. ¿Dónde te encuentres, doctora, doctor? Un saludo para ti hasta el norte de México, hasta el sur. Doctor, cirujano plástico, estético reconstructivo, bienvenida, bienvenido. Y tú de otra especialidad anexa que te interesa aprender y conocer más del tema de medicina regenerativa, bienvenida, bienvenido. Estamos arrancando el día de hoy con un tema muy relevante, con un doctor de prestigio conectado con nosotros desde Italia. El doctor Alessandro Genai, recordemos que el doctor es un cirujano plástico estético reconstructivo titulado en Italia, también se graduó en algunos cursos y también maestrías en medicina regenerativa y estética. El doctor está en Bolonia, es profesor adjunto de la Universidad de Nápoli. También es el miembro fundador de la Sociedad Italiana de Cirugía Plástica y Estética. Es miembro de la EAFPS, que es la Sociedad Europea Facial, y también como de la American Academy of Aesthetic Medicine. Es creador de varias técnicas en el campo de la cirugía plástica, estética reconstructiva, como la técnica Mivel, técnica de mínima incisión, con un lifting endoscópico vertical, también la técnica NAL, Neck Artificial Ligaments Lift, y también una última microcefi, que es Superficial Enhanced Fluid Fat Injection, por decir que es un experto tanto de tejidos como de sustancia autóloga, grasa en ese caso y sus derivados. Ha desarrollado una línea completa que se llama Cefiline, en la cual utiliza su técnica Cefi, de la cual te hablaremos el día de hoy. Es inventor y patentador de la misma. A nivel mundial trabaja hoy entre Italia y Estados Unidos, Miami, y el día de hoy como director científico de la Academia Cefiline y como cirujano plástico estético reconstructivo te da la mayor y más calurosa italiana bienvenida, como lo saben hacer, hoy en vivo a color desde Online Virtual Education, donde nuestros distribuidores autorizados y su servidor te damos la más cordial bienvenida. Dr. Genai, welcome on board. Everyone can have their translation. Pueden tener su interpretación lista. Traducción en el botón abajo a la derecha que dice interpretación para tener ese curso en español si lo deseas o en inglés directamente del italiano. Dr. Genai, benvenuto aquí a nuestro programa. Thanks for being here with us. And let's start your presentation and videos. Welcome here. Presentación y video. Bienvenido. Buenos días a todo el mundo. Disculpe, yo no hablo español, entonces voy a presentar la mia presentación en inglés. And so, thank you very much. It's a great pleasure for me to share with you my experience. Mi experiencia en la técnica de estética regenerativa autóloga. ARA, este es el acrónimo en inglés. Voy a compartir con ustedes los dispositivos que vamos a explicar, los rellenos, si tenemos tiempo. También vamos a hablar del Cefiler, que es la terapia que estamos utilizando para esta estética regenerativa autóloga. Muy bien. Déjenme cambiar de diapositiva. El Cefiler es un dispositivo nuevo para la estética, la terapia estética de regeneración autóloga. Esta terapia de estética regenerativa autóloga, como saben, es un microfragmento, es un injerto de tejido adiposo microfragmentado. Homólogo autólogo es el procedimiento más seguro de adaptación para nosotros. Esta terapia estética aprovecha el poder de la fracción vascular estromal SBF y también las células madre derivadas adiposas mesenquimales
para regenerar el tejido y sabemos que el factor de envejecimiento de la cara es la pérdida de volumen y el envejecimiento, el proceso de envejecimiento de la cara. Es por eso que esta terapia autóloga quiere decir simple y sencillamente corregir estos problemas que es la pérdida de volumen y el proceso de envejecimiento de la piel. Cuando hablamos de esta terapia estética, no tenemos que pensar en los injertos de tejido ni los rellenos, sino que estamos hablando de que es meramente el puro injerto, porque cuando nosotros tenemos este grupo de tejido adiposo, este clúster o racimo, es lo que nosotros vamos a obtener cuando hacemos la extirpación y en el interior de este clúster encontramos no únicamente adipocitos, sino para nosotros, para la terapia, lo más importante es la fracción vascular estromal, SBF. Y esta parte incluye las células madre, pero también granulocitos, células endoteliales, monocitos, linfocitos. Entonces, para nosotros, cuando estamos hablando de la terapia de regeneración, la más importante es la fracción vascular estromal y no tanto los adipocitos. Hablando de esta terapia, es una terapia, como ya les dije, y es muy importante conocer cuántas células de esta fracción vascular voy a poder encontrar en el tejido adiposo. Entonces, podemos decir que en el tejido adiposo voy a poder encontrar aproximadamente de 100,000 a 1,000,000 de células de estas células de fracción vascular y hasta el 10% son las derivadas del tejido adiposo. El hecho de que tengamos estas células derivadas del tejido adiposo es lo que nos permite causar una diferenciación, es lo que nos permite tener un efecto en los osteocitos, adipocitos, pero también dentro de los fibroblastos. Y esto es por todo el colágeno y el factor importante es la actividad angiogénica y el factor de crecimiento endotelial vascular, la capacidad de las células madre para mover, para permitir la reparación del tejido. Y esto quiere decir tener una capacidad de migración al área lesionada. Es el homing. También tenemos actividad inmunomoduladora. Pero antes de empezar a hablar de los procedimientos del relleno y los dispositivos médicos de los rellenos, es importante retroceder un paso y hablar de la técnica más segura, que es la inyección superficial. Yo publiqué esta técnica en la revista especializada de cirugía plástica en Estela 4 y publiqué ahí esta técnica en el CEL 4 y incluí en mi estudio la viabilidad de los adipocitos. También hablé de cuáles las células, la velocidad de crecimiento de las células de la fracción vascular estromal. También algo muy importante es la capacidad para que las células madre derivadas del tejido adiposo, la capacidad de diferenciar lo que es androgénico, osteogénico, todos los procesos de regeneración. Sin embargo, el punto clave de la técnica CEFI, es que si nosotros tenemos el tejido, lo extraemos con una cánula grande, vamos a tener células en clústeres, en grupos grandes y vamos a necesitar manipular el tejido si utilizamos una cánula grande. Estamos en el mercado de miles de dispositivos, que es lo que permite la manipulación del tejido para poderlo extraer. Y estos dispositivos están fabricados para reducir la dimensión de los racimos para poder tener un tejido superfluido que se pueda inyectar superficialmente. Pero con la segunda técnica, el punto clave de la segunda técnica es seleccionar el tejido, el clúster, el grupo
para poder seleccionar el clúster, el agrupamiento correcto, para no tener necesidad la manipulación del tejido para reducir el tamaño del clúster. Recuerden, todos los dispositivos del mercado están ahí con el objetivo de reducir la dimensión, el tamaño de los clústeres o de los racimos de tejido que vamos a extraer. Cuando nosotros revisamos la cánula CEFI, y la microcánulas de CEFI, vamos a seleccionar el clúster que tiene que medir de 800 a 200 micras para poder tener un tejido muy fluido, listo para inyectarlo sin necesidad de manipulación mayor. Pero ¿por qué es tan importante tener un tejido fluido superficialmente? Que sea esta la característica del clúster cuando queremos realizar la terapia de regeneración. Porque cuando inyectamos este clúster, estamos mejorando la superficie de contacto de todas las células. Cuando tenemos un clúster grande, las células interiores se van hacia el tejido hacia el lado de necrosis de las células internas. No hay superficie de contacto, pero cuando tenemos tejido fluido, podemos inyectar superficialmente en la piel y vamos a tener el efecto del GAG, que esto va a mejorar los fibroblastos y va a ser mejorado por los fibroblastos, y esto es algo muy importante para poder tratar el proceso de envejecimiento de la piel. GAG es el aglicoaminoglucanos. Entonces, tenemos que poner mucha atención dónde están los vasos sanguíneos, porque aquí es donde hay más torrente sanguíneo y es donde vamos a tener mayor velocidad de colocación de los injertos. Cuando tenemos tejido sumamente fluido, podemos tratar toda el área del rostro sin el riesgo de visibilidades o de protuberaciones en el rostro. Sabemos que en el rostro, que en la cara, hay algunas zonas que tienen piel muy delgada y hay tejido delgado y subcutánea. Por ejemplo, en el área alrededor de los ojos, la piel es sumamente delgada y no tenemos tejido subcutáneo. La piel está pegada al músculo. Entonces, en el área del cigomático malar, por otro lado, ahí sí tenemos una piel más gruesa y tenemos más tejido subcutáneo. Es por eso que es importante tener tejido sumamente fluido para poder tratar e inyectar en toda el área del rostro sin el riesgo de tener visibilidad, que se vea. No queremos que se vea el tejido, que no haya abultamientos. Entonces, el primer punto clave de la segunda técnica es que la manipulación del tejido no se necesita si nosotros seleccionamos la dimensión, el tamaño de los clústeres durante el procedimiento de extracción. No vamos a tener la necesidad de reducir el tamaño del clúster ni manipularlo para poder tener un tejido sumamente fluido con el tamaño correcto de clúster. El segundo punto clave de esta técnica está estandarizado, es que vamos a tener tejido adiposo superficial, que es más rico en esta fracción vascular, es más rico en la fracción vascular estromal. Ahora bien, otro punto importante es la estandarización. Este es el otro punto importante. Es sumamente importante que el procedimiento para preparar el tejido, para inyectar el tejido, sea sumamente estandarizado. Este es el punto clave para cualquier procedimiento médico. Otro punto importante, cuando utilizamos esta cánula súper delgada con el material muy pequeño, es obligatorio tener materiales que se puedan tirar para la seguridad de nuestros pacientes. También es importante que las perforaciones sean pequeñas cuando son pequeñas las cánulas. Entonces, ahora bien, hablando de la técnica CEFI, lo que yo estandaricé es que es un procedimiento CEFI y también es un dispositivo médico CEFILER. La parte de este rellenador de todos los dispositivos médicos va a ser la guía. Es esta guía.
Esta guía es una guía patentada y gracias a esta guía patentada, el procedimiento de extracción está estandarizado, es efectivo, es fácil y además es seguro. Esta guía, la cánula de safety, viene de esta guía 15 milímetros, pero empieza 15 milímetros y empieza a correr desde la cuchilla de la cánula, 15 milímetros. Esto es algo muy importante porque cuando penetramos, cuando insertamos la cánula en el interior de la piel a través del orificio de la piel, tenemos que estar seguros de que la cánula únicamente puede avanzar 15 milímetros. Esa es la máxima profundidad que puede alcanzar. Y lo más importante, cuando ustedes giran la guía, tenemos que estar seguro que estamos extrayendo el tejido, el adiposo superficial de 15, ese espacio de 15 milímetros. Y como ya les dije, el tejido adiposo superficial es más rico en fracción vascular estromal que el profundo, que el tejido adiposo profundo. Este es un artículo que comprueba este concepto. El tejido adiposo superficial es más rico en la fracción vascular estromal que el profundo. También hablando de las células madre derivadas del tejido adiposo. La cánula. Ahora bien, el otro elemento importante es la cánula de extracción de CEFI. Gracias a esta cánula, que es muy pequeñita, que tiene el tamaño correcto, podemos extraer el tejido con la dimensión de clúster de hasta 800 micras. Vamos a tener tejido fluido y no vamos a necesitar manipulación en ningún momento, porque no hay necesidad de reducir el tamaño del clúster, de la cantidad que se extrae. Por último, tenemos el dispositivo que es desechable y además es todo en uno. El dispositivo médico de C-Filler es desechable y esto garantiza el procedimiento más seguro, más sencillo de trabajo, y cuando consideramos todo el material que necesitamos desde la extracción hasta la inyección, si todo lo tenemos correctamente, vamos a poder realizar este procedimiento en las instalaciones de un consultorio. No se necesita ir a un quirófano y un médico puede hacer el procedimiento. ¿Por qué? Este procedimiento de extracción está guiado por la guía patentada, la extracción del tejido. Les voy a mostrar un video del procedimiento para explicarles cómo funciona este filler. Ok. Bien. Aquí, antes de reproducir el video, quiero mostrarles y quiero decirles que todo el material que ustedes van a ver en este video está dentro del dispositivo médico. El campo, la jeringa, la aguja, todo está dentro del dispositivo médico. Ustedes van a abrir su dispositivo en las instalaciones médicas y van a poder hacer de manera fácil y estandarizada y de manera eficaz esta terapia de regeneración. En primer lugar, vamos a poner un poquito de anestesia en uno de los lados. Después de eso, vamos a poder hacer un orificio en la piel con la aguja de 18. Este es el calibre de 18. Esto va a ser suficiente para poder entrar con la cánula. Y hasta para hacer la aplicación de la anestesia local. Para este procedimiento de 10 hasta 30 mililitros de anestesia. No más de esto. No tenemos que utilizar más. Podemos
utilizar de 10 a 30 mililitros de solución de anestésico. Cuando la inyectamos, vamos a utilizar la misma cánula que vamos a utilizar para la extracción del tejido y podemos utilizar con la misma guía y la misma jeringa. Vamos a estar colocando así el anestésico en el mismo plano desde donde vamos a hacer la extracción del tejido. Vamos a poner la aguja, la jeringa, la cánula, vamos a insertar la guía. Ustedes pueden ver qué fácil es meter la cánula a la guía. Vamos a sujetar y luego vamos a meter la cánula por el orificio, vamos a girar la guía y nos vamos a ir justo abajo de la piel. Ahí estamos colocando el anestésico en el mismo plano, en el mismo tejido desde donde se extrae el tejido. Es muy fácil. Seguro, porque estamos inyectando en un plano muy seguro. Vamos a esperar 10 minutos. Después de eso vamos a colocar la misma cánula con una jeringa y luego la vamos a colocar en la guía. Otra cosa muy importante, la jeringa que utilizan para extraer el tejido es una jeringa que tiene un émbolo que se sujeta solo. Entonces, les voy a mostrar, cuando ustedes introducen la cánula, la giran, están justo abajo de la piel. El álave de la guía toca la piel. Luego jalamos el émbolo, lo giramos y después vamos a hacer movimientos hacia adelante y hacia atrás. Y así vamos a poder ver que el tejido más fluido, entra a la jeringa fácilmente, de manera muy segura y también muy rápido. Después de eso vamos a separar la jeringa cuando tenemos 4 o 5 mililitros y luego transferimos al tejido a otra jeringa que por supuesto está dentro del equipo médico, del dispositivo. Es sin filtro, nada más es una transferencia de tejido a la otra jeringa después de haberla llenado con la solución salina. Así. Vamos a tapar la jeringa y la vamos a poner en el equipo, en el retenedor o soporte. Después de eso, volvemos a poner la jeringa, la que se sujeta, la metemos a la guía y le vamos a poner la segunda jeringa de tejido. Por lo general, yo voy a extraer 3 jeringas que van a ser 15 mililitros de tejido. Y otra cosa importante es que no necesitamos manipulación. Entonces, tenemos 15 mililitros de tejido y vamos a tener más o menos 12 o 13 porque vamos a perder máximo 1 o 2 mililitros de tejido. Porque no necesitamos, recuerden, manipular, la pasamos a la otra jeringa, pasamos el tejido a la otra jeringa. Bien. El mismo procedimiento, muy bien. Después de unos minutos vamos a poder ver que tenemos esta separación del tejido y del líquido de lavado. Después de eso, vamos a tirar el líquido de lavado. Y el tejido estará listo para inyectarse sin necesidad de manipulación. Claro que para poder inyectar el tejido es mejor transferir todo el tejido a jeringas de 3 mililitros. Y estas jeringas están en el dispositivo del C-Filler. Pueden ustedes ver que tiramos o nos deshacemos del líquido. Después de eso, transferimos el tejido, todo el tejido de la jeringa. Hacemos el mezclado del tejido, pero no necesitamos ni filtrarlo ni manipularlo, sino que llevamos todo el tejido a una sola jeringa.
Okay. Bien. Just a small fluidification, just to mix up the Este es únicamente para hacer la mezcla de las células y luego vamos a transferir el tejido a una jeringa con la que es más fácil aplicar con la aguja, con una microcánula, lo que ustedes prefieran. Aquí lo importante es inyectar el tejido superficialmente. Está listo para inyectarse sin ningún tipo de manipulación. Entonces vamos a tener justamente el tejido listo para inyectarlo. Vamos a transferirlo a la jeringa más pequeña y está listo para inyectarse. Ahora regreso a la presentación. Bien. Para concluir, el C-Filler. El C-Filler es un dispositivo médico único, estandarizado y en el plano de extracción y permite a los médicos sin la habilidad de la liposucción hacer el procedimiento de manera estandarizada y segura gracias a la guía patentada. El C-Filler, este es el dispositivo médico único que gracias a sus cánulas de CEFI permite clusters, grupos pequeños, se pueden seleccionar y así no hay necesidad de manipular el tejido porque recuerden que cuando se manipula el tejido estaremos perdiendo el volumen de tejido y también la viabilidad de las células que están ahí presentes en ese tejido. El C-Filler es un dispositivo médico único, desechable y todo en uno. Esto es sumamente importante y es el dispositivo médico más seguro para nuestros pacientes y para nosotros. Este es el único dispositivo médico único guiado, todo en uno y desechable y permite realizar la terapia estética regenerativa autóloga en sus instalaciones médicas sin que los médicos tengan que tener habilidades de liposucción y sin necesidad de ir a un quirófano. Y ahora, si tienen alguna pregunta sobre este dispositivo, lo podemos hacer en este momento o podemos seguir. Tenemos que tenemos que terminar en un periodo máximo de 1 hora. Si quieren, podemos hablar ahorita del CEFI Hair y ahorita vamos a poder hablar también de este dispositivo para la alopecia androgénica. Muchas gracias. Some questions for you, Alessandro. Thank you, doctor. Ready to use easy part. The full procedure. Sobre el primer procedimiento, todo el procedimiento, ¿cuánto tiempo se necesita desde el inicio hasta la reinyección del paciente con su técnica, con su procedimiento y con su dispositivo? Bueno, pues como con cualquier otro procedimiento médico, tenemos la curva de aprendizaje, pero un médico capacitado puede hacer este procedimiento C-Filler desde el inicio del procedimiento, de extracción del tejido hasta la inyección, no más de 30 minutos. Muy bien. Muy claro. Ahora vamos a hablar de resultados. Tú como cirujano plástico, hay muchos que han utilizado técnicas desde hace mucho tiempo, pero ¿cuál es la eficacia que tú tienes con el tejido autólogo a diferencia de otras técnicas? Es de larga duración, su eficacia, por ejemplo, para el rostro, para el mejoramiento del rostro y también para otro tratamiento. Este es un tiempo muy corto para hablar de todo el procedimiento, de los resultados, de los protocolos, de las diferentes áreas que podemos tratar. Pero en primer lugar les voy a decir,
que tenemos que explicarle al paciente que este no es un relleno, sino que es una terapia regenerativa autóloga. No es un relleno, es la única terapia anti-envejecimiento del paciente, porque ustedes saben que cuando ponen un relleno de ácido hialurónico o alguno de estos rellenos, estamos haciendo un procedimiento cosmético. Sin embargo, en este caso, no estaríamos haciendo nada para abordar el envejecimiento. Aquí es una terapia. Es muy importante que el paciente entienda que la constancia es mucho más importante que el volumen. No es importante poner una gran cantidad de tejido, por ejemplo, en el rostro. También se puede utilizar para tratar el cuello, las manos, el escote, pero en el caso del rostro. No es correcto poner una gran cantidad de tejido, sino que lo que es importante es inyectar muy superficialmente y es importante repetir el tratamiento. Sugiero que sea un par de veces durante hasta aproximadamente 6 meses. Esto es algo muy importante, regenerar el tejido y ver el resultado. El paciente puede ver una mejora en el volumen y en el tono de la piel, por supuesto, de manera inmediata, en los primeros 10 o 15 días, pero después de eso, por supuesto, el volumen de los adipocitos, del tejido adiposo de los adipocitos va bajando, pero lo más importante es que después de aproximadamente de un mozo de un mes y de 2 meses, vamos a ver la acción de las células madre mesenquimales, vamos a ver la transformación en los adipocitos y el resultado al principio va a ser un poquito lento a diferencia de los rellenos. Sin embargo, lo importante, lo que se está haciendo en la piel es a largo plazo, porque no vamos a estar inyectando material que simple y sencillamente se vaya a absorber, sino que esta técnica, esta es una terapia que va a quedarse ahí y va a ir transformando el tejido del paciente y es por eso que la calidad del resultado no se puede comparar con otros procedimientos. Por ejemplo, cuando yo hago una técnica quirúrgica, el 99% del tiempo voy a inyectar las células madre, porque este es el único procedimiento anti-envejecimiento para nuestras pacientes. Muchas gracias. ¿Ha tenido reportes sobre la gilocaína? ¿Puede reducir la eficacia del injerto de grasa después de cierto tiempo? O también podría usted hablar de un lavado, una limpieza adicional del tejido que obtenemos anaeróbicamente, hacer un procedimiento adicional de limpieza o no es necesario. Son dos preguntas. La gilocaína. ¿Podría, por favor, repetir su pregunta porque no la escuché? ¿Piensa usted que la gilocaína si se agrega a todo el procedimiento, reduce la eficacia? Esa sería la primera pregunta. Y en segundo lugar, ¿usted agregaría una sesión de lavado de limpieza de la grasa? ¿Es algo recomendado? ¿Es algo que podrían hacer los médicos? Y esta es una pregunta que nos hace la doctora Lario. Ella quiere saber, ella es cirujana plástica, quiere saber si puede poner un lavado adicional de la grasa sin perder el efecto. Primera pregunta sobre la lidocaína. Por supuesto que la pregunta sobre el lavado del tejido, esto sería para quitar. Yo utilizo una cantidad mínima de lidocaína porque con los 30 mililitros de solución de anestesia, únicamente utilizo 10 mililitros de lidocaína y cuando ponemos lidocaína, tenemos estudios que comprueban y demuestran que no tienen la toxicidad para las células. De todas maneras, yo prefiero
quitar todo, extraer con el primer lavado. Por otro lado, no me gusta lavar demasiado el tejido porque se ha comprobado que también en el líquido de lavado podemos perder células de la fracción vascular estromal, y cuando hacemos la terapia, mi objetivo no son los adipocitos, sino las células de la fracción vascular estromal. Es por eso que para mí no es tan importante tener un tejido lleno nada más de adipocitos, porque para mí lo más importante es conservar la viabilidad y la cantidad de la fracción vascular estromal. Entonces, pienso que lavar demasiado el tejido no es algo bueno porque estaremos perdiendo muchas células de la fracción vascular estromal. Muy bien. Muchas gracias por sus respuestas, doctor Jenay. Y la última pregunta, dado que está usted con nosotros, ¿cómo piensa como cirujano plástico? ¿Cómo está evolucionando la medicina regenerativa y los diferentes usos y aplicaciones de su injerto de grasa en el rostro, en el cabello? ¿Piensa que hay otros usos que puedan llevarse a la curación de útero, de heridas? Por ejemplo, en el caso de la diabetes y las personas que tienen síndrome metabólico, y en el caso de tejido daño, ¿ha investigado su dispositivo, su técnica para procedimientos que no sean estéticos? Por supuesto. Es una cuestión de tiempo. Les presento estos dos dispositivos, el Cephilar. Ahorita nada más estoy presentando estos dos, pero en la línea de Cephiline también estamos incluyendo el Cephigene. Este es un dispositivo médico para el síndrome para la atrofia de la mucosa, el síndrome genitourinario después de la menopausia y el rejuvenecimiento de las áreas íntimas. Esto es algo muy importante. También tenemos otro dispositivo de Cephi Care, que es para la aplicación en el caso de cirujanos vasculares para curar las heridas. Entonces, hay muchas aplicaciones, ¿sí? Que son terapias de regeneración, pero en el caso de todas estas aplicaciones, recuerden que no estamos hablando de los efectos, sino del tejido. Para mí este concepto es lo más importante, que estamos hablando del tejido, porque nosotros tenemos que lavar nuestro cerebro y deshacernos del concepto de la lipoteína. Este es un efecto transitorio para tener el efecto de volumen. Ahí vamos a estar inyectando el tejido con clusters muy profundos, pero cuando queremos aumentar el volumen de los senos, yo utilizo una técnica donde yo estoy recordando cuál es mi objetivo, y es por eso que voy a poner tejido adiposo en un volumen grande, pero de manera más profunda, porque ahí mi objetivo es aumentar el volumen a través de los adipocitos. Pero cuando yo estoy haciendo la terapia de regeneración, no voy a hacer lo mismo. Aquí trabajo con tejido y ahí mi objetivo es inyectar una cantidad más grande, lo más posible, de fracción vascular y también el factor de crecimiento. Son dos procedimientos diferentes con objetivos diferentes. Muy bien, nos queda claro. Y esta es la primera vez que escuchamos de este concepto y de este dispositivo en México. Y por supuesto, vamos a necesitar muchos debates para mostrar en exposiciones. ¿Recuerdas que el doctor Giuseppe, quien está trabajando aquí en México? Giuseppe, ¿cómo está? Y aquí él nos va a poder mostrar en español, en el país nos va a mostrar buena evidencia.
Es por eso que estamos invitando a todos los que quieran probar el dispositivo y que quieran estar en contacto con nosotros en Auvernia, con el doctor Jenay y con el doctor Giuseppe de México para que se pruebe el dispositivo y para que nos den su opinión, porque no hay nada como la práctica después de la teoría. Pero, doctor Jenay, le agradecemos su contribución para poder compartir con nosotros sus métodos personales y científicos sobre este tejido versus los injertos de grasa y este compuesto estromal que se obtiene gracias a esta extracción superficial, y nos va a dar mucho gusto seguir aprendiendo este tema porque definitivamente es algo que está empezando en todo el mundo y que necesita de muchas referencias, muchos médicos, muchos pacientes para poder tener un mejor entendimiento de este tema. Le agradecemos muchísimo, doctor Alessandro. Lo vamos a hacer después de la siguiente de esta presentación. Y ahorita queremos nada más decirle a los médicos que están aquí con nosotros, que quieren probar, que quieren ampliar su entendimiento, por favor, nos pueden hacer preguntas y por favor todos se pueden poner en contacto con la gente de Auvernia, con la red de distribuidores para poder tener presentación, información, más videos sobre el Cephiline, de las diferentes técnicas y los resultados que se pueden obtener. Muchísimas gracias, doctor Jenay, por su ayuda. La mayoría de los médicos que están aquí conectados saben del hecho de que tienen conocimiento, pero también están conscientes de que esto es una gran innovación. Estamos listos aquí en Auvernia para darles más información. Muchísimas gracias, doctor Jenay. Gracias a ustedes. Y me da mucho gusto poder colaborar con Auvernia y estoy muy contento de que ustedes tengan la posibilidad de poder colaborar con el doctor Giuseppe. Él es un médico sobresaliente, ha estado conmigo, es un colega joven, pero lleno de talentos. Entonces, es un placer poder colaborar contigo, doctor Giuseppe, en México. Muchas gracias. Ahora bien, vámonos a la parte capilar. Ya tenemos algunas preguntas sobre la parte capilar del pelo. Si quieren, podemos ver algunas diapositivas. Sería una maravilla si podemos poder hablar durante 5 minutos de la parte capilar. Por favor, les voy a presentar el concepto. La doctora Villalobos van a poder ver qué es lo que está disponible para el pelo. Muy bien. Cephi Hair, el dispositivo para la terapia de andropecia, de alopecia androgénica. No voy a tener todo el tiempo para explicarles el tratamiento regenerativo, el racional de las células madre para esta alopecia androgénica, pero podemos encontrar muchísimas referencias sobre esta aplicación de la medicina de regeneración o regenerativa para la alopecia androgénica. Nosotros publicamos un artículo importante sobre la combinación de la terapia regenerativa, del procedimiento, con un amigo, Piero Tesauro, que él está en la Sociedad de Tricología y juntos tratamos casos muy difíciles donde teníamos esta situación, extensiones importantes del cuero con alopecia. Y es porque era cicatricial. Entonces pueden ustedes ver aquí los casos, algunos casos muy difíciles. De todas maneras, tuvieron buenos resultados estos pacientes. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el Cephiler y el Cephi Hair que les presenté
Primero, en Cefiher, cuando ustedes hacen la inyección de esta fracción vascular en el cuero, no necesitamos ahí volumen. Es por eso que estandarizamos un procedimiento para inyectar únicamente la parte líquida del tejido que contiene la fracción vascular estromal sin la parte del tejido adiposo. Entonces, el primer paso con la técnica, que es exactamente la misma que la primera, vamos a extraer el clúster con la misma cánula, con la misma guía. El procedimiento es el mismo, pero después con el lavado del tejido es muy importante mover 20 veces de una a otra jeringa para poder tener un proceso mecánico. Lo que queremos es disgregar el clúster para que después de eso podemos hacer una técnica de centrifugado durante 10 minutos a 3.500 revoluciones por minuto. Con este procedimiento vamos a llevar la fracción vascular estromal. Estas células se van a llevar del tejido a la parte líquida del tejido, a la parte líquida que queremos, a la parte líquida del tejido. Y esto es lo que publicamos con mi compañero Piero y es lo que publicamos en la revista de Medicina de Regeneración. Ahí publicamos este procedimiento y comprobamos que después de la emulsificación del tejido, después de eso, después del procedimiento de centrifugación durante 10 minutos a 3.500 revoluciones, podemos llevar de la parte del tejido, la parte de la fracción a la parte líquida. Esto es algo sumamente importante porque para poder extraer y luego para poder inyectar únicamente la parte líquida, para que el resultado sea mejor para el paciente. Y además es menos doloroso y además es fácil de realizar. Después de la centrifugación, el cuarto paso es poner la parte del fondo del vial, del frasquito, del tubo que tenemos incluido en el dispositivo. Vamos a meter el material del dispositivo y lo queremos vaciar a la parte del fondo del líquido, a esta parte del tejido. Y después de eso vamos a tener la parte líquida y la van a poder inyectar con esta aguja de calibre 22 y de 4 milímetros. Aquí el objetivo es que no haya dolor para el paciente y ustedes van a poder hacer este procedimiento de manera sencilla, segura y de manera estandarizada. Vean este resultado del procedimiento. Vamos a estar inyectando 0.5 mililitros de líquido en todos los puntos. Todos los puntos están separados por 1 centímetro y vamos a poder inyectando en un área grande del tejido, del cuero cabelludo. Les puedo mostrar rápidamente este video. Les puedo mostrar el procedimiento. Lo voy a hacer rápido para no perder tiempo. Bien, es una herramienta donde el primer paso va a ser exactamente el mismo. Lo vamos a poder reproducir rápido, la solución. Vamos a sacar el tejido. Todo esto es exactamente lo mismo. Sacamos el tejido con la guía, con la jeringa, lavamos el tejido. Pero después de eso, vamos a tener el tejido, vamos a poner el líquido del lavado, sacamos el líquido del lavado, vamos a transferir el tejido de la jeringa y a partir de este punto vamos a tener la técnica. Va a ser diferente. Aquí es donde ya se ve el cambio de la técnica. Vamos a pasarlo de uno al otro lado. Tiene que ser 20 veces. Esto es muy importante porque hacer esta emulsificación va a permitir que se abra el clúster. Luego lo vamos a llevar a los tubos que también tenemos en el dispositivo médico de Cefiher y luego lo vamos a poner en la centrifugadora durante 10 minutos a 3.500 revoluciones por minuto y en el tubo
Vamos a tener el aceite aquí arriba. Aquí, estas son las células de los adipocitos y luego aquí tenemos el líquido con las fracciones vasculares estromales y las del tejido adipocito. Estas van a estar arriba. Y esto es justamente lo que nosotros publicamos en la revista de medicina regenerativa. En la revista luego vamos a agregar la parte líquida del tejido con esta jeringa grande. Vamos a irnos a la parte de hasta abajo del tubo, que es donde vamos a tener el líquido de la jeringa. Lo vamos a llevar a la jeringa y después ya estaremos listos para inyectar el tejido. Muy bien. Me regreso a mi presentación. Entonces, para concluir, la guía, esto es algo importante y como ya se los dije, es el corazón de los dispositivos médicos. Es por eso que es un dispositivo médico único estandarizado para permitir a los médicos que ni siquiera tengan habilidad de liposucción realizar el procedimiento de manera fácil, segura, eficaz y estandarizada. Repito, es un dispositivo desechable, es posible hacer el procedimiento en el consultorio y no en quirófano. Otra cosa importante es que el dispositivo para la terapia de regeneración por la pérdida de pelo, mientras mayor cantidad de células de la fracción estromal, estamos hablando de 5,000 hasta 150,000 de estas células. Entonces, considerando la cantidad mínima que se podría tener de líquido que inyectamos en un tratamiento, son 4 mililitros, vamos a administrar más o menos, vamos a estar administrando aproximadamente 20,000, 100, de 20,000 hasta 600,000 células. El punto número 4, este es un dispositivo médico único, guiado, todo en uno, que no requiere de quirófano. Les agradezco su atención y esta fue una presentación de 1 hora, pero hay muchas otras cosas que se pueden explicar, pero me apegué a la hora, pero creo que vamos a tener la oportunidad. Vamos a tener la oportunidad de tener otros talleres, otros webinars y otras ocasiones para poder compartir con ustedes mi experiencia en este procedimiento. Les agradezco a todos. Dr. Jenai, tenemos otra pregunta relativa a la alopecia. ¿Cuántas sesiones en este caso recomienda usted aplicar? ¿Y cuál es el protocolo mensual? ¿Y cuántas sesiones para llegar a los resultados? Por supuesto, que esto depende del grado de alopecia, por supuesto. Por lo general, yo sugiero que en primer lugar, en la primera sesión, se consideren 3 o 4 partes, 3, 4 secciones y a partir de ahí se va a poder ir bajando el número de secciones y vamos a llegar a 2 o 3, pero al final nada más una sección o 2 secciones en un año. Todo dependerá del problema, del grado de alopecia y por supuesto también dependerá de la tricoscopía, de la situación del paciente, entre otras cosas, pero aproximadamente 3, 4 secciones durante el primer año y después voy a ir bajando el número de secciones, una sección al año aproximadamente, hasta que se alcance una sección al año. Muy claro. Muchas gracias, doctor. ¿Qué es lo que sucede con términos de cumplimiento del paciente? ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que no van a terminar las sesiones?
¿Cómo hacen todo este proceso de cumplimiento? ¿Cómo lo diseñan? En primer lugar, me gustaría compartir con mi colega que nosotros pensamos que el problema de alopecia androgénica, pensamos que es nada más de los hombres, pero la realidad es que esta alopecia androgénica en el 70% de los casos es en hombres, pero también en las mujeres después de la menopausia. Y este es un problema muy importante, es un problema fuerte para las mujeres también. Y para las mujeres el problema además es muy importante por el patrón de la alopecia en las mujeres, que va a ser diferente al el de los hombres. En los hombres es nada más un área de alopecia, pero en las mujeres estamos hablando de la reducción de la fuerza del pelo. Va a haber menos pelo, entonces no es posible tratar, por ejemplo, con la cirugía ni con esta técnica. Es por eso que en el caso de las mujeres es un problema muy fuerte y el grado de satisfacción también es mucho más alto lo que se requiere porque ellas están apreciando la calidad ellas ven la calidad del pelo, el espesor, el grosor, el número de pelo, la cantidad, y es por eso que al final del día con este tratamiento sí quedan muy felices, pero en el hombre dependerá del grado de alopecia. Por supuesto, nosotros tenemos que poner siempre la explicación a a los pacientes. Les digo que mi objetivo con este tratamiento es aumentar el grosor del pelo. También lo que se quiere lograr es detener es la pérdida del pelo, y además el otro objetivo es estimular esa parte para que crezca pelo nuevo. Sin embargo, no puedo hacer nada si mm, no es posible en esa parte hacer algo. Es por eso que siempre les demos las expectativas realistas de este tipo de procedimiento, pero lo que sí es seguro es que mientras más fuerte o el mejor procedimiento médico que podemos realizar para sus pacientes que tienen alopecia androgénica. Por último, no hay ningún tipo de efecto colateral. Sabemos que muchos tratamientos médicos para la alopecia androgénica tienen muy malos efectos secundarios y aquí no. Muchas gracias. Gracias por esta explicación y gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta sesión. Doctora Itzel, doctora Laura, Roxana, Tania. Y doctores, doctoras, thank you very much indeed. We will have definitely much more to say. Definitivamente todavía tenemos muchas cosas que preguntar, que saber y además probar todo, porque como ya les dije, las preguntas y todo será mucho más tangible con las pruebas. Gracias, doctor Alessandro Genai desde Italia, por estar con nosotros. Una conclusión y luego cerramos. Una conclusión, por favor, doctor. Muchas gracias. Les agradezco a todos. Por supuesto, si tienen preguntas a través de Overnia, me pueden mandar las preguntas y yo voy a tratar de responderles y va a ser un placer para mí tener otra ocasión para compartir con ustedes mi experiencia sobre el tema. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer. Gracias a Laura por la producción de IPSE Congresos con nosotros, fielmente ayudándonos. Gracias a todo el equipo técnico. If you can download your presentation, Dr. Genai, just take up your screen. We're going to show the agenda of the rest of the week. Gracias, Axel. Gracias, Brandon, por mostrar el resto de la semana. We're just changing of screen now para mostrarles lo que nos espera el día miércoles, hablando justamente de alopecia. Hablando de ese tema, tendremos la doctora Jacqueline Morales con nosotros tocando el tema de tricología, alopecia en mujeres. El día miércoles será a las 9 de la mañana para empezar el día en Online Virtual Education.
nombre de Overne, nuestra red de editores autorizados, te agradecemos mucho. No dejes de buscar y de encontrarnos en Online Virtual Education en Facebook, en Instagram y en nuestro canal, obviamente, de YouTube. Aquí siempre contigo. Pasamos a la siguiente, por favor. Axel, agradeciendo a todos estar con nosotros. Nos vemos en las redes preferidas para ti de Online Virtual Education. Que estemos todos siempre conectados. Gracias y nos vemos el día miércoles. Que tengas una muy buena tarde. Buenas tardes y hasta pronto. Gracias a todos.